Continuamos esta noche de miércoles, os lo decía hace un ratito, continuamos por este repaso que estamos haciendo por el escenario político que han dejado las elecciones municipales en nuestra provincia. En este caso nos detenemos cerquita de la capital, en Castrillo del Val, con su alcalde, con Jorge Mínguez. Muy buenas noches, Jorge, y enhorabuena por los resultados. Buenas noches a vosotros, muchas gracias. Han sido difíciles, pero bueno, gracias. Cuando uno está preparando tanto una campaña, cuando trabaja, cuando, al igual que otros muchos alcaldes, invierte muchas horas en contar, en mostrar sus proyectos, sus iniciativas de futuro, pero al final siempre está ese examen, ¿no?, que son las urnas, y pasa esa jornada, uno respira algo más tranquilo, Jorge. Hombre, por Dios, sin duda, sin duda. Hay que tener en cuenta que las jornadas electorales se viven de forma intensa, ¿no? Y es una jornada larga, empieza pronto y termina muy tarde, ¿no? Y siempre con esos nervios, ¿no?, y esa expectativa de saber qué puede pasar, ¿no? Por lo tanto, se acumula primero el cansancio de la jornada en sí, la tensión del día, esa tensión que genera esa expectativa que la tienes ahí, que nunca sabes cuál es el resultado final hasta que no se produce el recuento, ¿no? La verdad es que es un día largo, es un día duro, pero al final, bueno, pasa y pasarán otros tantos días como ese, y sin duda, bueno, pues está ahí, ¿no? Jorge, ¿cómo ha sido la campaña electoral para el candidato, en este caso de Castrillo, teniendo en cuenta el momento político, esos escenarios que se han dado después de las urnas en muchas localidades y que aún cierne sobre ellos la incertidumbre sobre lo que puede pasar de cara al próximo día 13 de junio? ¿Cómo ha sido esa campaña electoral, además en primera persona? Hombre, yo creo que la campaña electoral, esto es como cuando uno tiene exámenes, ¿no? Difícilmente puedes aprobar un examen si te pones a estudiar el día antes del mismo, ¿no? Yo creo que hay que, al igual que los estudiantes, hay que estudiar durante todo el curso. Bueno, pues los candidatos a alcaldes, como era yo creo que la campaña electoral empieza hoy, para dentro de 4 años. Yo creo que el trabajo hay que hacerlo en el día a día, la atención al ciudadano hay que hacerla en el día a día. No vale hacerla en los últimos 15 días, lo único que hay que hacer en esos 15 días últimos es tal vez hacer hincapié a esas cosas que se han hecho, a recordar dónde se ha invertido el dinero, qué se puede hacer de cara al futuro. Pero yo creo que la campaña electoral o las campañas empiezan en el día a día, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Yo creo que ese es el fruto del trabajo, ¿no? Y ese trabajo no se realiza en 15 días, sino en 4 años. Cuando uno llega a esa jornada electoral, nos decías antes, bueno, pues la tensión propia del momento o esos nervios sobre lo que pueda suceder, ¿cómo se vive al final un domingo como el pasado día 24, en el que además, bueno, pues había muchos interrogantes, ¿no? Porque había muchas voces que decían que esta cita electoral no era como las anteriores. No, y sin duda, de hecho, la fiel demostración son los resultados, ¿no? Pues se vive de forma agridulce, ¿no? En mi caso concreto. Dulce, porque el resultado municipal, que es el que me ocupa, bueno, ha sido satisfactorio, y agrio, pues porque el resultado global, y lo hemos visto en el conjunto de la provincia, en los grandes municipios de la provincia, bueno, pues hemos tenido un resultado tal vez un tanto adverso, ¿no? Un tanto contrario a lo que fueron las elecciones del año 2011, ¿no? Bueno, por eso te digo que ¿cómo se vive? Bueno, pues se vive tensamente hasta las 8 de la tarde y luego a partir de ahí, una vez ha habido el recuento correspondiente, pues con tus resultados y los de los demás, pues la sensación es una sensación agridulce. Una vez que uno ya conoce los resultados, sabe que va a ser investido alcalde durante la siguiente legislatura, ¿qué es lo que transmiten los vecinos al final durante estos días? Porque me imagino que tanto durante la jornada electoral como durante toda esta semana que ya larga que ha transcurrido, al final habrá muchos vecinos que siempre tengan anotaciones, peticiones, ruegos de cara a lo que va a ser el futuro en su municipio, que al final es lo más importante para toda la gente que vive allí. Sí, hombre, claro, los vecinos, y además es su derecho y su obligación, el tener ruegos y peticiones a los ayuntamientos, incluido el mío, ¿no? Es su obligación y están en su derecho en reclamar, en pedir cosas que ellos entiendan o entienden que pueden ser beneficiosas en lo particular y sobre todo en lo general, ¿no? Es su obligación, siempre son bienvenidas, ¿no? Es decir, yo creo que el que gobierna o los que gobernamos no estamos exclusivamente a lo nuestro, sino debe de ser y tiene que ser justamente lo contrario, es decir, tenemos que estar de cara al pueblo. El pueblo nos pone, el pueblo nos quita. Y cuando te pone hay que escucharle, ¿no? Y hay que atender sus peticiones. Unas veces
tendrán una respuesta positiva y otras veces pues habrá que decir que no, porque también los alcaldes tenemos que decir alguna vez bueno, eso que es no. parte del trabajo, ¿no? Al final. Sí, sí, sin duda. Pero yo creo que la colaboración y la participación del vecino de a pie, del ciudadano en cuestión, es importante para el desarrollo de cualquier municipio. Bueno, pues al final son esas primeras sensaciones, ¿no?, que uno va recogiendo como alcalde de un municipio. Hemos estado repasando muchos de los municipios, los resultados electorales que se han dado tras ese domingo. En el caso de Castrillo, ¿cuál es el nuevo escenario político que se plantea en esta legislatura que oficialmente, y con esa investidura el día 13, comienza en todos los ayuntamientos? Bueno, el escenario es seguir trabajando. Yo creo que de ahí es de donde tenemos que partir, ¿no? Y además con una petición expresa que trabaje todo el mundo que integra la corporación municipal, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Es decir, los municipios es un barco y todos tenemos que remar en una única dirección. Remaremos más rápido o más despacio, pero la conclusión es remar, y remar en una misma dirección que es en pro y en beneficio de nuestro pueblo. No hay otra alternativa, ¿no? Es decir, cuantos más nos sumemos a remar, antes llegaremos a puerto, y cuanto menos rememos, pues vamos a tardar más en llegar a puerto. Pero en definitiva yo creo que el objetivo es uno y único, y se llama en mi caso Castrillo del Val. Y por lo tanto en esa dirección es en la que hay que remar. Pediremos que todos los miembros de la corporación remen en beneficio del municipio, y el escenario que se plantea y que se nos presenta es un escenario, en este caso, con una mayoría absoluta, con manteniendo un 60% del voto, cosa que bueno, pues es satisfactoria, y la representación municipal que ha quedado en este caso en un 5-2, ¿no? 5 el Partido Popular, al cual represento, y 2 a una agrupación de electores. Bueno, pues entre los 7 habrá que sumar, y unas veces unos, otras veces otros, en el diálogo, en el consenso y en la participación, y desde luego ir hacia adelante, ¿no? ¿Cómo recibe uno el hecho de lograr unos resultados tan positivos para el partido y además para una candidatura como la que encabezabas, Jorge, teniendo en cuenta el escenario fragmentado que se ha dado ya no solo en grandes núcleos de población, ha habido otros en los que no ha sido así, pero sí en ciudades a lo mejor como Burgos, pero también en otros municipios de la provincia en los que se han perdido esas mayorías absolutas, en los que el escenario por lo menos es incierto hasta el próximo día 13. Al final, el hecho de que uno sea no un caso aislado, pero sí uno de los pocos que sale resultante de estas elecciones, imagino que también es gratificante por el trabajo realizado. Hombre, sin duda, este es el premio al trabajo realizado, ¿no? Y la valoración, en este caso de forma mayoritaria, de los vecinos del pueblo que han seguido apoyando esa apuesta que en su momento también apoyaron, ¿no? Es verdad que se plantean escenarios complicados, ¿no? Es verdad que yo creo que hay que hacer una reflexión, y me incluyo en esa reflexión, de varios aspectos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que analizar primero el alto índice de abstención que ha habido con respecto a otros comicios municipales. Siempre comparando elección con elección, es decir, municipal con municipal, ¿no? Bueno, pues ha habido una abstención, yo creo que importante, en todos los municipios, incluido también el mío, ¿no? Es decir, en torno al 10%. Bueno, pues habrá que analizar también el por qué ese 10% de la gente que otras veces ha acudido a votar, esta vez no lo ha hecho, ¿no? Es verdad que se planteaba un escenario en el 2015 con respecto al 2011 tal vez ligeramente distinto, ¿no? Con una clave nacional que otras veces pues probablemente no la ha habido, y esta vez sí que la había, ¿no? Con unos partidos, como se dice, emergentes, novedosos en el panorama nacional, que han hecho su campaña nacional importante, y esos han estado ahí, tampoco hay que obviarlo, ¿no? Y también hay que tenerlo, desde luego, en cuenta. Yo creo que el conjunto de todo ello y una situación nacional que nos ha, en este caso, tocado directamente a los alcaldes, ¿no? Es decir, con una sensación todavía saliendo de una crisis o en vías de solución de una crisis, con unos casos de corrupción que desde luego nos hacen mucho daño a los que estamos en la función pública y que desde luego son una lacra social para todos los ciudadanos de este país, ¿no? Con independencia a que se dediquen, porque también es una lacra para los que estamos en la función pública que se den estos casos que desde luego nos perjudican seriamente, ya que tanto en cuanto nos meten a todos en un mismo saco, ¿no? Y por lo tanto eso estaba ahí, estaba en el panorama nacional y ha tenido sin duda una repercusión en el ámbito local, ¿no?
Bueno, el panorama ahora se da, tú lo decías, ¿no? Es un panorama distinto, muy abierto, donde no existen prácticamente mayorías absolutas ni en comunidades autónomas, ni en ayuntamientos importantes. Hombre, a la espera, siempre hay que estar a la espera de ese día 13 a ver qué sucede, a ver qué pasa, y desde luego con un análisis importante, que es yo creo que lo que hay que hacer y hay que meditar sobre ello, ¿no? Jorge, hacemos una pequeña pausa. A la vuelta hablamos de aquellos proyectos que hay que impulsar en Castrillo de cara a estos próximos 4 años, aquellas intervenciones, iniciativas que van a ser fundamentales o que por lo menos así se pretenden desde el Ayuntamiento. Pero va a ser todo en unos minutos. Continuamos en Escritorio Local hablando con Jorge Mínguez, alcalde de Castrillo del Val. Nos repasaba antes el alcalde precisamente el escenario que se da en el municipio, con esa mayoría absoluta revalidada, algo excepcional, decía yo, dentro de este mapa que han arrojado las elecciones municipales del día 24 de mayo. Y ahora, Jorge, no cabe momento para pensar qué hacer, porque ya el trabajo, como decías, ya estaba hecho o iniciado en gran parte, muchos proyectos sobre la mesa. Teníamos la oportunidad, además de repasarlo hace tan solo unas semanas, algunas de esas iniciativas o algunas de esas apuestas claves de cara al futuro de Castrillo. ¿Cuáles son aquellos proyectos o aquel proyecto fundamental, aunque haya otros, sobre el que hay que trabajar para que sea una realidad a lo largo de estos 4 años? Hay que trabajar de cara a los 4 años, pero para poder trabajar de cara a los próximos 4 años es porque previamente ya se ha trabajado con anterioridad, ¿no? Hay que empezar, yo lo decía no hace mucho también, ¿no? Dice, hay que empezar un proyecto que ya, bueno, prácticamente... yo no te sabría decir, pero probablemente en cuestión de 10, 15 días lo vamos a empezar a acometer, ¿no? Que es una remodelación integral de lo que es el casco del centro del pueblo, ¿no? Con una plaza mayor, etcétera, ¿no? Y una reurbanización de todo el entorno que afecta prácticamente 4.000 metros cuadrados. Bueno, pues eso hay que empezarlo ya de forma inminente. Y esa forma de hacerlo, pues no sabría poner en días exactos, pero pueden ser en 2, 3 semanas, un mes máximo. Y hay que... ¿Pero por qué hay que hacerlo dentro de 4 semanas? Porque ese trabajo ya venía hecho de antes, ¿no? Pero hay proyectos, sí, sin duda. Yo aquí lo dije no hace mucho. Es decir, Castrillo necesita una depuradora, al uso, ¿eh? Hay que empezar a cumplir las normativas europeas que entran en vigor el 1 de enero del año 2016. Es nuestra obligación de depurar el agua residual que generamos, ¿no? Bueno, pues hay que ponerse manos a la obra, hay que buscar padrinos en esta aventura que nos echen una mano económicamente para poder sacar ese proyecto adelante. Pero hay que seguir haciendo cosas, hay que mantener las infraestructuras, tenemos que seguir manteniendo las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que, y esto es algo que siempre lo digo, los chavales de hoy en día, de 16, 18, 14 años, son nuestro futuro más inmediato. Y desde luego el mero hecho de vivir en el ámbito rural les puede generar, y de hecho en algún caso genera, algún hándicap con respecto a ese chico que vive en una zona urbana, ¿no? Con respecto a las nuevas tecnologías. Pues es la obligación de la Administración seguir apostando por ello. Es decir, hay que darles todas las facilidades a esos chavales, a esos chicos, chicas, que en unos años van a ser nuestro futuro más presente, ¿no? Y desde luego hay que seguir prestando los servicios básicos que se venían prestando y a poder ser con la calidad que se venían prestando. Es decir, yo creo que el trabajo es el del día a día, hay que poner las cartas sobre la mesa, el trabajo está planteado, pero aquí, que en este momento en el cual nos encontramos, esto de decir, no, los alcaldes ahora están en funciones, bueno, pues legalmente estamos en funciones, pero la realidad es que seguimos trabajando. Es decir, aquí no hay parón en el ayuntamiento. No, aquí no hay ningún parón, es decir, la atención hay que seguirla prestando. Bueno, pues esa es nuestra obligación. Para eso estábamos, para eso estamos y para eso estaremos. Para acometer algunos de estos proyectos, como el caso de la depuradora, ¿cuál debe ser el papel, Jorge, de Diputación, de la Junta de Castilla y León, incluso de instancias mayores, a la hora de apoyar precisamente el medio rural? Porque hablamos de que en el caso de la depuradora es una necesidad el cumplir esa normativa a la que se enfrentan muchísimos ayuntamientos. Algunos ya han podido acometer esas inversiones con fondos provenientes de otras instituciones, con el respaldo, pero hay muchos municipios que se encuentran en situación muy similar. ¿Cuál debe ser el papel que a partir de ahora la Diputación como institución más próxima, pero también la Junta o el Gobierno a través de ayudas, tiene que acometer para que sean una realidad esta y otras inversiones? Hombre, mira, concretamente en el tema de la depuradora, hemos visto recientemente, en el último año, que muchos de los pueblos que integran el Alfoz se han acogido a través de fondos europeos al desarrollo
de una depuración de sus aguas a través de la Edar de Burgos, ¿no? En ese mismo proyecto estábamos uno de los emisarios, que era el nuestro, en el que nos correspondía, y nos incluíamos toda la parte de la Vega Alta del Arlanzón, ¿no? Y ahí nos incluíamos 5 municipios del Alfoz, entre los cuales estaba Castrillo. Bueno, pues ese proyecto se ha caído por un tema de burocracia interna del propio Ministerio de Agricultura, y ahora nos vemos en la situación de que ese proyecto que sí que teníamos, y además cofinanciado ya con fondos europeos, hay que darle una vuelta y volverle a rehacer. Bueno, pues hagámoslo, es que para eso estamos, es que esa es nuestra obligación. ¿Con quién lo tenemos que hacer? A tu pregunta, evidentemente con quien es la entidad que tiene las competencias para este tema, ¿no? Que es la Junta de Castilla y León. Bueno, pues habrá que ir a la Junta de Castilla y León, picar las puertas necesarias, llamar y ser recibidos y presentar lo que es nuestro proyecto, ¿no? Un proyecto que nosotros solos, como la inmensa mayoría de los pueblos, no podemos afrontar un gasto de ese nivel. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es buscarse padrinos que nos acompañen en este viaje, padrinos que tienen las competencias, y en este caso concretamente me refiero a la Junta de Castilla y León. Si hablamos de este inicio de nueva legislatura, se habla ya de un impulso en la economía, de una situación ya diferente a una legislatura que termina, quizás más de tránsito que de crecimiento. En el caso de Castrillo, esta mejoría económica que ya comienza a apreciarse en algunos sectores, ¿puede impulsar precisamente un mayor desarrollo o por lo menos afianzar aún más esas iniciativas o proyectos que se pretenden desarrollar? Hombre, es verdad que hemos visto que en los últimos años hemos pasado, todas las administraciones en general, un bache. El bache habrá sido más profundo y otros menos profundo, pero todos hemos pasado un bache, ¿no? Es verdad que estamos saliendo de ese bache, es verdad que cada vez tenemos una mayor aportación de fondos económicos que no hemos tenido estos años atrás y que nos van a hacer ver la posibilidad de afrontar un futuro mejor. Si a eso le añades, y le podemos añadir, en el caso concreto nuestro, que hemos ahorrado algo de dinero para poder afrontar este futuro más inmediato con una cierta holgura, pues bienvenido sea, ¿no? Pero es verdad que estamos saliendo, pero no va a volver a ser lo que fue, ¿no? Es decir, yo creo que estamos saliendo, llegará un momento que nos quedaremos ahí, iremos poco a poco, pero no volveremos a estar en los niveles que estuvimos hace, pues del orden de 8, 9, 10 años, ¿no? Y yo creo que hay que olvidarnos de ello, esos presupuestos que se manejaron, desde luego, no se van a volver a manejar, y con los, como se dice vulgarmente, con los mimbres que tenemos, pues tenemos que hacer el cesto. Pues en vez de hacer un cesto grande, pues haremos un cesto un poco más chico, pero le haremos. Jorge, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Reitero mi enhorabuena por esa mayoría absoluta lograda en las elecciones, y al final que sea una legislatura buena para los vecinos de Castrillo del Val, que es de lo que se trata cuando uno afronta un reto como el que tiene por delante durante estos 4 años. Pues es algo que yo también espero, que sea beneficioso para todo el municipio. Gracias, Jorge, y nosotros continuamos en Escritorio Local.